Mis hermanos, que busquen en sus Biblias el libro del profeta Isaías, en su capítulo número 53. Isaías, capítulo número 53. Vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, en la sección que se ha denominado como parte de los profetas mayores. Recuerde usted que la iglesia, dentro de todas las figuras o formas que podemos identificarla o describirla, algunos dicen que es un hospital, otros dicen que es un hogar, etcétera, también es un lugar de aprendizaje, un lugar de aprendizaje. Entonces, siempre debemos nosotros tener claro que lo que aquí se dice y se hace, pues tiene la misión de añadir conocimiento a nuestra fe y que se convierte a la vez en nuestro rector de vida. Isaías 53, les voy a pedir que puestos de pie, hagamos la lectura de esta porción de la Biblia. Son unos cuantos versículos, 12 versículos del capítulo 53 de Isaías. Vamos a hacerlo de todos juntos, a una sola voz, que retumben los centros de la tierra, como dice el himno nacional, y que nos escuchen nuestros vecinos. Dice así la palabra del Señor. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, sin más atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores.
habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por sus transgresores. Amén. Pueden tomar sus lugares, mis hermanos. En una entrevista concedida a una revista, el cantante británico Elton John habló de muchas cosas. Habló de sus intimidades, habló de su pasado, habló de su adicción a la cocaína, habló de su homosexualismo y de sus relaciones íntimas con jovencitos, habló de su matrimonio con su actual pareja y terminó la entrevista hablando de Jesús, manifestando lo que él cree que es Jesús, y dijo: Jesús fue un gay compasivo y súper inteligente que entendía los problemas de las personas, y en la cruz perdonó a quienes lo crucificaron, y pidiéndonos que nosotros nos amemos y nos perdonemos. En el argot de la farándula, Elton John es conocido como el Carmelito Salinas de los británicos, es decir, alguien que da su opinión aunque nadie se la pida, y además lo hace de una forma tan descarada, tan cínica y profana, que no le importa si ofende o no a las personas. Él se refirió a Jesús de una manera tan irrespetuosa. Pero Elton John no es el primero, ni será el último de los que hable con tanta ligereza acerca de Jesús. En el pasado, por ejemplo, Arriano, en el comienzo de la era cristiana, él dio su punto de vista acerca de Jesús, diciendo: Jesús no es Dios, Jesús es solo el Hijo de Dios, restándole divinidad a Cristo, diciendo que Jesús solo era el Hijo de Dios. Después, posteriormente, algunos expertos se atrevieron a decir que Jesús nunca había sido sepultado en una tumba, porque según sus estudios y sus investigaciones, el llamado manto de Turín, esa tela en la que se supone había sido envuelto el cuerpo de Cristo, jamás había contenido cuerpo alguno. Los investigadores de la famosa revista National Geographic hicieron el descubrimiento de todos los tiempos cuando encontraron un manuscrito antiguo en donde se decía que Judas no había traicionado a Cristo como antiguamente se creía. Dan Brown, un hombre que le gusta escribir novelas de ficción, hace algunos años escribió una novela muy popular en donde él propone que Jesús tuvo hijos, que tuvo descendencia con una mujer llamada María Magdalena. Y más recientemente hemos escuchado acerca de esta nueva propuesta acerca de Jesús, diciendo que Jesús no fue un hombre, no fue un varón, sino en realidad fue una mujer, y que al día de hoy se manifiesta como Cristo Lisbeth. Pero así, mis hermanos, el problema no es que la gente tenga opiniones diversas y particulares acerca de Jesús. El problema es cómo se va proclamando estas ideas equivocadas y cómo algunos las adoptan como un dogma de fe y realmente defienden esas mentiras como si fueran una realidad. Pero ¿qué o quién está detrás de esta mala intención? Pues no podemos dejar de decir que sabemos quién está detrás de esta maligna intención, con el propósito de confundir al mundo acerca de Jesús. Pero muchas de estas ideas, hermanos, son contrarias, son erradas, son adversas a la enseñanza de la Iglesia, pero sobre todo contrarias a la enseñanza de la palabra de Dios. Isaías es uno de los profetas más prolíficos que han existido.
y su escrito, que comprende muchos capítulos, ha sido denominado como uno de los profetas mayores. Dentro de su literatura de Isaías, él escribió 4 cantos o 4 melodías denominados cánticos al siervo sufriente. Pero todos, tradicionalmente, sabemos que esos cánticos compuestos por Isaías, o más bien inspirados por Isaías, se le atribuyen plenamente a la persona de Jesús. Es decir, hablan de Jesús en el futuro. Es decir, en el futuro, considerando el año en el que Isaías los escribió. Pero como, igual que en los otros casos, hay detractores de esta... ¿cómo decirlo?, de este señalamiento de que hablan de Jesús. Los judíos, por ejemplo, ellos dicen que no se refiere a Jesús, sino que se refiere al pueblo de Israel. Ellos dicen que no puede ser el Mesías anunciado, porque para ellos el Mesías no era un siervo sufriente, para ellos el Mesías era un caudillo, era un soldado, era un militar, era un líder poderoso que los libertaría del yugo de sus enemigos. Por lo tanto, ellos desechan la idea de que Isaías estuviera hablando del Mesías cuando se refiere al siervo sufriente. Y como decía hace un momento, para ellos es más fácil decir que estos 4 cánticos hacen alusión al pueblo de Israel. Ahí modestamente se refiere al pueblo de Israel. Y esto, mis hermanos, ha creado gran controversia entre judíos y cristianos. ¿De quién está hablando Isaías? ¿A quién se refiere Isaías? ¿A qué personaje nos está revelando Isaías? Yo quiero, hermanos, que hoy en este día, como lo decíamos al comienzo de nuestra reunión, en el marco del comienzo del tiempo de la Cuaresma, nosotros vayamos descubriendo que en realidad el pasaje está hablando de Jesús Redentor, del Cristo que nos trajo salvación, por 3 razones fundamentales. La primera, para afirmar las bases de nuestra fe, para que no venga cualquiera a traernos cuentos o fábulas como las que le comenté y nosotros nos vayamos en pos de esas historias fantasiosas. En segundo lugar, para profundizar en un evento tan importante y tan trascendental como lo es la muerte de Cristo. Y por último, hermanos, para que aumentemos nuestra cultura bíblica. Recuerde usted que la iglesia es un lugar de enseñanza, es un lugar de aprendizaje, es el lugar donde nosotros obtenemos el conocimiento que va moldeando nuestra fe y nuestra vida para ser cada vez más como nuestro Señor Jesús. Vayamos pues, hermanos, solamente al 4 canto que escribió Isaías proféticamente acerca de Jesús y respondamos 3 sencillas, elementales y básicas preguntas referente al siervo sufriente del que habla su libro profético. En primer lugar, la primera pregunta que le hacemos al capítulo 53 del pasaje es: ¿quién es el siervo sufriente? ¿Quién es el siervo sufriente? Desde los versos 1 al verso 3 nos dice: subirá cual renuevo delante de él. Decíamos que el profeta Isaías es un profeta que ejerció su ministerio en la región de Judá, más o menos entre los años 740 a los 680 antes de Cristo. Pero Isaías, a diferencia de otros profetas, él fue registrando por escrito en un documento los hechos y su profecía. Por eso también se les denomina los profetas escritores. Los teólogos dividen la obra de Isaías en 2 partes. La primera, del capítulo 1 al capítulo 39. Y la segunda, del capítulo 40 al capítulo 66. Es en esta segunda parte, hermanos, donde nosotros encontramos esos 4 cánticos o porciones denominadas cánticos al siervo sufriente. Y como decía al principio, tradicionalmente, es decir, a lo largo de la historia de la cristiandad,
Afirmamos que Isaías está hablando del Mesías, a quien nosotros conocemos como Jesús. Pero también dije que hay quienes ponen en duda esto, sobre todo cuando se trata de Jesús. Los judíos ortodoxos afirman que los cánticos del siervo sufriente se refieren al pueblo de Israel. Es decir, ellos son de quien está hablando Isaías. Otros más dicen, bueno, no a todo el pueblo de Israel, sino a un remanente fiel del pueblo de Israel. Pero hay otros que también afirman, no, son una porción idealizada del pueblo de Israel. O sea, el chiste es encontrarle maneras de interpretar las cosas. Pero como siempre, nunca falta la nota discordante. Aquel que también dice, pues yo por qué voy a creer lo que ellos dicen, yo también tengo mi propia opinión. Los cánticos de Isaías al siervo sufriente no se refieren al pueblo de Israel, sino se refieren a Isaías mismo, o algún otro profeta, como Moisés, Jeremías o cualquier otro. Pero hermanos, la Biblia no solo debe leerse con los ojos de la fe, también debe estudiarse con los ojos de la razón. Es decir, debemos llevar esta amalgama, esta conjunción de la fe y la razón. No únicamente debemos decir, lo creo, pues porque lo dice la Biblia, porque eso sería entonces un dogma, y la Biblia no es dogmática. Por eso la Escritura debe ser vista con los ojos de la fe, es decir, creo lo que dice la Biblia, pero también con los ojos de la razón. ¿Qué elementos o argumentos tiene la Biblia para convencerme de lo que dice? Pablo escribió a los judíos diciendo, por eso, hasta el día de hoy, cuando leen los libros de Moisés, no los entienden. Es como si su entendimiento estuviera tapado con un velo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 15. Y no solamente los judíos cuando leen a Moisés, no solo pueden descubrir los asuntos espirituales, sino también cuando leen todas las demás partes de la Escritura, porque les hace falta el elemento fundamental para comprenderlo. ¿La fe? No. ¿El discernimiento o la razón? Tampoco. Les hace falta el Espíritu de Dios. Porque para que nosotros podamos comprender las verdades que son del Espíritu, es imprescindible que tengamos en nosotros al Espíritu de Dios. Primera a los Corintios, capítulo 2, verso 14. Y así pues, en esta conjunción perfecta, es como nosotros podemos entender la Escritura. Fe, razón y Espíritu Santo, para que podamos descubrir la verdad. ¿Sabía usted que tenemos derecho a la verdad? ¿Sabía usted que un derecho humano es tener acceso a la verdad? Bueno, pues para tener acceso a la verdad hay que utilizar la fe, la razón y el Espíritu de Dios. Por eso cuando leemos el cuarto cántico de Isaías al siervo sufriente, encontramos evidencias de que nos está hablando de Jesucristo. No solo porque el pastor lo dice, sino porque el texto nos lo revela. Y el texto nos revela 3 argumentos que nos conducen a afirmar que el siervo sufriente del que habla Isaías, del que habló 700 años antes de que él naciera, es Jesús. El primero de ellos nos habla de su origen divino. Verso 2 dice, subirá cual renuevo delante de él. Otras versiones de la Escritura, traduciendo este mismo texto, lo dicen así, mi siervo creció en la presencia del Señor. ¿Quién creció en la presencia del Señor? ¿Qué personaje de la Escritura que nosotros sepamos tuvo no solo su origen, sino su florecimiento en la presencia del Señor? Bueno, pues Dios mismo encarnado, es decir, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Ya en otras ocasiones hemos platicado acerca del lugar donde vivía Jesús, eso que nosotros llamamos el cielo, ¿no? Eso que nosotros llamamos el cielo, en donde Él vivió ahí por siempre, junto con el Padre y junto con el Espíritu Santo. Pero sabemos que hace más de 2000 años, un poco más de 2000 años,
Jesús tomó la decisión de dejar el cielo, de dejar la morada celestial para venir a encarnarse en la figura de un niño y venir a nacer en esta tierra. Pero previo a ese nacimiento, Jesús estaba, como lo dice Isaías, subirá cual renuevo delante de él, o como traduce la Nueva Traducción Viviente, creció en la presencia del Señor. Si nosotros revisamos la carta de Pablo a los Filipenses, ahí Pablo nos habla mucho acerca de la naturaleza divina de Jesús, cuando nos dice que Él se despojó de sus atributos divinos para venir a encarnarse en la persona de Cristo y traernos salvación. Entonces, el primer elemento del cual nos habla el pasaje sobre Jesús es de su origen divino. El segundo de ellos, hermanos, lo encontramos en el verso número 2 también, cuando nos habla acerca de su identidad, referente a su aspecto. Dice, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo. Estaba yo leyendo un comentarista que hacía alusión diciendo, bueno, que Jesús en realidad no era tan guapo. A la luz de lo que parece que dice el profeta, que Jesús no era tan atractivo, es decir, no era una persona que llamara mucho la atención. Yo difiero de la opinión de este hombre, o del comentarista. A mí me parece que Jesús era un hombre atractivo, y no me refiero únicamente a la cuestión física, porque recuerde que la belleza a veces es subjetiva. Es decir, lo que para mí puede ser hermoso, a lo mejor para algunos de ustedes no lo es. De pronto alguien se puede encontrar que le gusta, ¿quién les parece? Guadalupe Esparza del grupo Bronco. Habrá mujeres que digan, qué hombre tan guapo y tan varonil. Y habrá otras que digan, híjole, ni en feria sale uno con esa persona. O sea, estoy hablando en la cuestión de la subjetividad de la belleza. En el caso de Jesús, yo no pongo en duda que él fuera un hombre físicamente atractivo. Pero a lo que me refiero cuando él es atractivo, me refiero en cuanto a su donaire, es decir, su don de persona, su trato, su andar, su conducirse, sus modales, la manera en cómo él hacía las cosas. La gente se sentía atraída por Jesús. Los niños, los ancianos, las mujeres. Él no era un policía con un garrote, con una cara de choque, sino que era alguien que muy probablemente recibía con una sonrisa, con una mirada cálida, con una mano extendida. Pero, ¿a qué se refiere entonces cuando dice la Escritura que él no es atractivo? ¿Por qué Isaías dice en el 4º cántico que el Mesías, que el siervo sufriente no es atractivo? No está hablando de él en su vida fuera de su misión más importante. Lo está haciendo precisamente, lo está describiendo como será durante su ministerio terrenal, enfatizando de manera primordial la parte más importante de su misión redentora. Es decir, está hablando ya en el momento en el que es previo a la crucifixión, en donde Jesús, ¿qué fue? Golpeado, en donde Jesús fue ofendido, en donde Jesús fue lapidado. Recuerden lo que nos dice Lucas 22:64, le tapaban los ojos y le golpeaban. Es decir, Jesús recibió tortura y fue su rostro desfigurado por los golpes, por los puñetazos y por los varazos que los soldados, sin contar tal vez los de algunos espontáneos que se atrevieron a tocar el rostro de nuestro Señor. Obviamente de lo que está hablando Isaías es del resultado de tales golpizas que desfiguraron el rostro de nuestro Señor. Pero si nosotros nos vamos un poquito antes, en el capítulo 52, el mismo profeta Isaías nos dice que el Señor Jesús antes era hermoso. Dice, su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Isaías 52:14. Ahí nos está diciendo que él era un hombre atractivo, que él tenía una apariencia agradable, más de la de los hijos de los hombres. Piense usted en la persona más hermosa que haya visto en la tierra. Bueno, pues multiplíquela por 1000, multiplíquela por n potencia. Jesús era más
guapo, hermoso, en todos los que podemos conocer. Pero ya en el cuarto cántico, cuando él habla del rostro de Jesús, en el diciendo que ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos, se está refiriendo, como decíamos, al resultado de los golpes, que fue los que desfiguraron el rostro de Jesús. Dice Isaías 52:14, fue desfigurado de los hombres su parecer. Y un tercer elemento que nos habla acerca de la identidad de Cristo como el siervo sufriente es el rechazo que obtuvo de los suyos. Verso 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, fue menospreciado y no lo estimamos. Es Juan, el apóstol, en su evangelio, quien nos dice lo siguiente: a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Creo que todos sabemos, sin necesidad de tener una gran cultura bíblica, que los judíos no aceptaron a Jesús como su Mesías. No lo aceptaron de ninguna manera, más allá de si él se presentaba como Dios mismo. Ellos lo rechazaban porque para ellos Jesús no tenía el perfil de el Mesías. La forma en cómo él desarrollaba su ministerio pacífico, la manera en cómo él se conducía de manera amable, la forma en cómo él se acercaba a las personas, a ellos les parecía que por nada se parecería a lo que ellos esperaban como el Mesías. Para ellos, el tema del Mesías era más un asunto político y militar que espiritual. Para ellos era de esperarse alguien como Josué, alguien tal vez como Moisés, alguien tal vez como David, alguien tal vez como Jeroboam o como Roboam, como muchos de esos reyes que convocaban ejércitos, invadían naciones y las conquistaban. Ellos esperaban que Jesús viniera, más bien el Mesías viniera o venga con un discurso beligerante, con un discurso bélico, de aplastar, de destruir, de conquistar, de liberar. Dentro de la teología, sobre todo latinoamericana, hay una rama que se conoce como la teología de la liberación. Y la gente que se ha adherido a la teología de la liberación, en cierta forma tienen ese pensamiento, nada más que ellos sí ven en Jesús un libertador, pero no un libertador espiritual, no un libertador moral. Ellos ven un libertador de la opresión social. Ellos diciendo, Jesús vino a liberarnos de la opresión en todos los sentidos. Samuel Ruiz, por ejemplo, un expárroco en Chiapas, él es fue uno de los principales, porque ya murió, uno de los principales exponentes de la teología de la liberación. El EZLN, este grupo paramilitar que todavía creo que por ahí anda dando todavía patadas de ahogado en algunas partes de este país, ellos también se han adherido a la idea de la teología de la liberación. Por eso para ellos no es ningún problema tomar las armas, o tomar la propiedad privada, o asumirse como dueños de ciertas cosas bajo el lema de que Jesús vino a liberarnos. Pero lo que nosotros sabemos es que a la luz del cántico de Isaías nos habla de que el siervo sufriente es despreciado, es desechado entre los hombres. Es más, el mismo Isaías se incluye diciendo, fue menospreciado y no lo estimamos. Los judíos no estimaron a Jesús, no lo vieron en un sentido más global. Los judíos no vieron a Jesús como la respuesta de Dios a sus problemas, sino que realmente lo miraron como alguien indigno y por eso lo rechazaron. Como podemos darnos cuenta, en estas tres respuestas nosotros contestamos quién es el siervo sufriente. Y a la luz de la Escritura y del cumplimiento de la Escritura, nosotros podemos concluir diciendo es Jesús, Jesús de Nazaret. La segunda pregunta que le debemos hacer al texto es, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el siervo sufriente? Dice verso 4, dice, Él cargó con nuestras enfermedades. Tal vez tendríamos que cambiar la pregunta. Y tendríamos que
reformularla diciendo, bueno, ¿por qué se le denomina siervo sufriente? ¿Que acaso necesitamos una víctima en lugar de un libertador, como mencionan los judíos? En primer lugar, se le denomina siervo, porque la tarea primordial fue ponerse al servicio de los demás, ponerse al servicio de otros. Jesús mismo dijo de sí, yo estoy aquí como el que sirve. Lucas 22, 27. Jesús no vino a servirse. Jesús no vino a que lo sirviéramos durante esos 3 años y medio. Ahora ya. Pero en esos 3 años y medio, Él no vino para enseñorearse. Al contrario, Él vino a ponerse a nuestro servicio. Él vino a ponerse a nuestra consideración. Él, sabiendo lo que necesitábamos, dijo, esta gente necesita algo, yo lo voy a hacer. De ahí el término siervo. Ahora, ¿de qué nos sirve su servicio? ¿De qué nos sirve lo que Él hizo? Isaías nos lo dice en la siguiente manera: Él cargó con nuestras enfermedades. Yo no sé si alguien de aquí o ustedes conocen a alguien que cuando saben de alguien con enfermedad, inmediatamente invocan estas palabras de Isaías diciendo, Él cargó con nuestras enfermedades y por su llaga fuimos nosotros curados. Esto es muy controvertido, porque si nos vamos a los extremos, caeríamos en francos errores. Si decimos, no, el Señor Jesús no vino a curar nuestras enfermedades, negaríamos los momentos en donde Jesús sanó a un ciego, sanó a un cojo, sanó a un manco, cuando sanó a una mujer con enfermedad de flujo, o de que alguien más contemporáneamente pueda decir, yo oré y el Señor me sanó. Pero si por el otro lado nos vamos a atribuirle al Señor o esperar que únicamente por fe las enfermedades se sanen, también hemos sabido de los casos de personas que han muerto esperando una sanidad milagrosa. Yo no dudo que el Señor Jesús sane las enfermedades, que tenga el poder para sanar las enfermedades, que tenga la capacidad o a veces la voluntad de sanar las enfermedades. Solamente que el Señor Jesús no lo hace tan accesiblemente como nosotros quisiéramos, como nosotros deseáramos, porque también tenemos que decir que a veces el Señor nos dice que no, pero Él sabe por qué. Pero yo creo que a lo que se refiere cuando dice Él cargó con nuestras enfermedades, sí, lleva una idea de que Él puede curar ciertos males, ciertas enfermedades, obrar milagros y maravillas en el cuerpo de alguno, pero yo creo, hermanos, que a lo que se refiere de manera primordial es a la sanidad de la enfermedad de nuestra alma. No estoy espiritualizando las cosas, estoy diciendo que sí, el Señor puede curarme del COVID-19, el Señor puede sanar a alguien de cáncer, el Señor puede hacer que alguien de un mortal accidente recobre la vida, claro, pero tenemos que reconocer que al Señor le importa más el destino de nuestra alma que el destino de nuestra carne, y Él le da prioridad, lo prioriza. Él significa que le da mayor importancia, mis hermanos, a la idea de sanar el alma que está quebrantada. Por eso, hermanos, es la idea de su servicio. Para eso Él vino, no solamente para mirar cómo nos destruimos, sino vino a hacer algo por nosotros. Decíamos en otras ocasiones que no se trata únicamente de decir, bueno, sí, la humanidad es un basurero, sino que se trata de hacer algo para limpiar ese basurero. ¿Quién de ustedes ha visto las noticias del día de ayer? Donde dicen, todavía no se ha confirmado, donde dicen que murieron 17 personas durante un enfrentamiento, bueno, no se llama enfrentamiento, una confrontación deportiva en el Estadio Corregidora de Querétaro, donde se enfrentaba creo que el Atlas contra creo que el Querétaro, y murieron 17 personas. Si ustedes ven algunas expresiones en las redes sociales, se van a dar cuenta cómo mucha gente se está rasgando las vestiduras, cómo mucha gente está condenando los hechos, y realmente son hechos condenables y hechos aberrantes y espantosos. Pero muchas veces no pasa de eso, no pasa únicamente de condenas a través de una pantalla, y poco o nada se hace para remediar
esos problemas. Jesús vino a servirnos y su servicio fue hacer algo por nosotros. Pero ¿sabe qué es lo más interesante de lo que Dios hace por nosotros? Que lo hace de manera incondicional. Es decir, no nos pone una condición. Él no dice solamente a las mujeres, o solamente a los hombres, o solamente a los niños, o solamente a los ancianos. No, Él no pone esa condición. Él lo hace de manera generosa. Pablo dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. En nuestra sociedad solemos hacerle favores de manera parcial a la gente, a mi familia, a mis amigos, a los que me caen bien, a los que piensan como yo. Pero Jesús no hizo lo que hizo solamente por aquellos que lo amaban, porque Él dice, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué alguien haría algo así, hermanos? ¿Por qué? Eso lo diré un poco más adelante, pero les adelanto. Dice Lucas 24:26, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas? Es una pregunta retórica que Jesús les está diciendo a los dos que van en el camino de Emaús. ¿No era necesario? ¿No hace falta eso? ¿No hacía falta que alguien resolviera el problema del ser humano? Bueno, pues para eso, ¿y quién podría hacerlo? Solamente Jesús, y por eso Él se ofrece a darnos ese servicio. Un servicio que, por cierto, no fue fácil, sino fue muy doloroso. Por eso, no solo es el siervo, sino que también es el siervo sufriente. Es el siervo sufriente, porque no solamente ofreció un servicio e hizo pases mágicos, sino que lo padeció, lo sufrió. A diferencia de otros líderes espirituales, el siervo sufriente del que habla Isaías, que vemos que es Jesús, tuvo que cumplir su ministerio a través de una serie de situaciones dolorosas, desgastantes, incluso crueles. Dice Isaías, soportó nuestros dolores, golpeado por Dios y humillado. Decía hace un rato, no se necesita ser un sabio para saber cómo Jesús cumplió su misión redentora. Y 700 años antes de que ocurriera, Isaías lo describe casi de forma exacta. Verso 4 dice, humillado. ¿Cuántas veces no los judíos, particularmente los religiosos, humillaron al Señor Jesús? Le dieron sus descolones, como dicen por ahí. Lo trataron mal, lo quisieron, le hacían pasar, o querían hacerle pasar malos ratos a Jesús. Pero cuando ya estaba Él en su pasión, cuando ya había sido capturado, los soldados romanos, antes de llevarlo a Pilatos, lo sometieron a una cruel tortura y se burlaron de Él, poniéndole una capa de color morado, una corona de espinas y le golpeaban con una vara espinosa. Juan capítulo 19, verso 3. Pero también nos dice en el versículo 5, traspasado por nuestras rebeliones. Y eso nos trae a la memoria el momento en el que el soldado romano, para verificar que Jesús había muerto, atravesó su costado con una larga y filosa lanza y que al instante salió sangre y agua de su corazón. Juan capítulo 19, verso 34. Hermanos, la realidad de nuestra situación ante Dios también se refleja en el cántico, porque dice Isaías, todos andábamos perdidos, como ovejas, cada uno seguía su propio camino. O sea, realmente la historia del ser humano no es nueva, simplemente hemos cambiado de apariencia, pero seguimos siendo los mismos. Pero no solamente nos describe Isaías nuestra condición, sino también la solución de la cual nos la dio Dios a través de Jesús, diciendo, sobre Él recayó el castigo, el precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos nosotros sanados. Siglos después, Pablo corroboraría esto a través de su carta a los romanos, diciendo, quien solo vive para pecar, recibirá como castigo la muerte.
pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Romanos 3:23. Y todavía Isaías se da el lujo de darnos algunos detalles, como por ejemplo, en el verso 9 dice, murió entre malhechores. Y Lucas lo registra en su evangelio diciendo, llevaban con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Lucas 23:32. Y también nos habla de la intensidad de su servicio diciendo, fue arrancado de la tierra de los vivientes. Desde tiempos antes, 700 años antes, ya se sabía que el siervo sufriente tendría como resultado la muerte en el afán de cumplir la voluntad de Dios. Y sabemos cómo murió Jesús, a través de la cruz. Como dijo Cicerón, que describió como el más bárbaro y terrible de los castigos. Por eso decimos que está muy bien asignado el título del siervo sufriente a Jesús, porque lo cumplió cabalmente según esta descripción. Y nuevamente, ¿por qué los judíos no aceptan a Jesús como su Mesías prometido? Porque para ellos no tiene sentido, no les hace sentido que quien los va a liberar tenga que ser sufriente. Porque para ellos, ¿de qué les sirve un Mesías débil? Y que permitan que le hicieran las cosas que le hicieron a Jesús. Porque ven las cosas no con los ojos de la fe, sino con los ojos de la incredulidad. Y por último, mis hermanos, la tercera pregunta que le hacemos al pasaje, tal vez ya lo habíamos medio contestado hace un rato, es decir, bueno, ¿y por qué lo hizo así el siervo sufriente? Verso 10 dice, y llevará a cabo la voluntad del Señor. El siervo sufriente no lo es por gusto, no es nada más porque tenga que ser así, sino que lleva un propósito. Hace un rato dije, ¿por qué? Pues porque era necesario. ¿En qué sentido es necesario que el siervo sufriente padeciera lo que padeciera? El autor a la carta a los Hebreos nos responde, dice, porque si no se derrama sangre, los pecados no pueden ser perdonados. Hebreos 9:22. Era imprescindible, ineludible, inexcusable que hubiera un sacrificio de sangre para que los pecados fueran perdonados. Era necesario el derramamiento de la sangre. En el principio de la vida ritualista del pueblo de Israel, el sacrificio de la sangre cobró una importancia fundamental. Si no había derramamiento de sangre, no había perdón por los pecados. Por eso Isaías dice en el verso 10, Él ofreció su vida en expiación, es decir, en perdón de los pecados. Creo que hace algunas semanas yo les expliqué el significado de la palabra expiación en relación de la palabra propiciación y de la palabra redención. Son tres términos que en esencia podemos decir significan lo mismo, pero tienen claras y sustanciales diferencias. Las tres coinciden en el perdón de los pecados. Las tres sirven para describir la necesidad del perdón de los pecados. Pero ¿en qué consisten sus diferencias? La expiación, cuyo significado es cubrir algo. En el Antiguo Testamento se sacrificaban a los animales en el altar y la sangre de esos animales era rociada o untada en superficies para cubrir los pecados del pueblo. Pero el pecado seguía ahí, debajo de esa sangre. Voy a poner un ejemplo para hacerlo quedar más claro. Si nosotros quisiéramos que el frente de esta pared se vea bonita, tenemos que ponerle una cubierta. Vamos a ponerle madera, ¿no? Vamos a ponerle madera. Nosotros podemos traer la madera y recubrir la pared. Pero vamos a suponer que viene un travieso y pone ahí con su manita, tonto el que lo lea.
lee que nunca falta. Tonto el que lo lee. Pero como no lo podemos borrar porque es tabique, nos costaría mucho trabajo, pues mejor lo cubrimos, ¿no? Traemos la madera y recubrimos el muro. ¿Desapareció tonto el que lo lea? No, no desapareció, simplemente lo cubrimos. Todos los que estamos aquí no lo vemos, no podemos leerlo. Pero vamos a suponer que en el futuro alguien diga, vamos a cambiar este recubrimiento y vamos a ponerle otro. Y cuando lo quiten, va a aparecer tonto el que lo lea. Pero sigue estando ahí. Eso es expiación, eso es lo que hacía la expiación. Sacrificaban a los animales, la sangre que vertían esos animales la utilizaban para cubrir ciertas superficies del altar diciendo, el Señor nos ha perdonado. Pero el pecado seguía debajo de esa cubierta de sangre. La propiciación, que significa remover o quitar, consistía en tomar a un animal, en este caso un cordero o un carnero, poner las manos sobre él y decir, sobre ti son todos los pecados del pueblo. Sobre ti es la mentira, sobre ti es el odio, sobre ti es la fornicación, sobre ti es la muerte, sobre ti es el asesinato. Y se llevaba ese animal a las afueras de la ciudad, se le desataba con lo que estuviera sujeto y se le dejaba irse, perderse en los desiertos o en las llanuras y no volver por él. ¿Desaparecía el pecado? No. A donde estuviera ese animal, simbólica y espiritualmente, el pecado seguía en ellos. Por eso era necesario algo mejor que la expiación y algo mejor que la propiciación. Y por eso cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento encontramos que se habla de la redención, que significa borrar completamente, quitar completamente, de raíz. Cuando Jesús muere en la cruz y derrama su sangre, que es pura, preciosa y perfecta, no cubre los pecados como la expiación, no aleja los pecados como la propiciación, sino que los borra, los desaparece completamente. Por eso delante del Señor nosotros venimos a presentarnos delante de Él como justos, sin haber hecho justicia, sino a través de la sangre de Cristo que borró nuestros pecados. Ahora, Isaías está diciendo ahí que Él ofreció en expiación su vida. ¿Se equivocaría Isaías? No, no se equivocó. Simplemente no pudo haber dicho redención porque todavía no existía la palabra redención. Recuerde que fueron 700 años antes. Es como si nosotros viajáramos en el tiempo, ¿a qué años les gusta? Los años 40, y les dijéramos a nuestros abuelos, yo traigo una memoria USB. Se me van a quedar viendo como, ¿y de qué me está hablando, no? No existe, para ellos no existe eso, no existió eso. Pues no existió porque todavía no se inventaron. Y nada más así como un paréntesis. Ya ven que los señores testigos de Jehová dicen que Jesús no fue clavado en una cruz, no fue crucificado, sino empalado. Ellos dicen que fue empalado. Es más, en su literatura ponen al Señor Jesús con un poste y lo ponen amarrado así, solamente así, no es una cruz así. Dice, porque Él fue empalado. Y ellos dicen, es que porque la Escritura dice que, Él no dice que fue crucificado, sino que fue empalado. En el Antiguo Testamento sí, pues sí, así dice. Así dice, por la misma situación que acabo de decir. No podían decir que fue crucificado porque todavía no existía la crucifixión. No le podíamos pedir a los profetas que hablaran de algo que todavía no existía. Ellos tenían que expresar su profecía en un lenguaje que ellos pudieran entender y transmitir al pueblo y que el pueblo le pudiera quedar claro. Bueno, se cierra el paréntesis. Bueno, como ahora sabemos, en Cristo nuestros pecados son borrados completamente. Y como dije al principio, algunos judíos dicen que el siervo sufriente es el mismo pueblo de Israel en sus diferentes variantes y que por lo tanto esa salvación o esa libertad únicamente se les aplica a ellos.
solamente ese perdón es para ellos, porque son judíos. Y durante mucho tiempo los judíos siguen pensando en eso. Ellos siguen creyendo que son el pueblo elegido de Dios. Ya no son el pueblo elegido de Dios. Por ser judíos ya no son el pueblo elegido de Dios. Dios desechó al pueblo de Israel como pueblo elegido de Dios. Y hoy Dios tiene un pueblo mucho más amplio. Cuando nosotros revisamos el libro de los Hechos, descubrimos que inclusive los primeros cristianos que eran judíos convertidos, también creían que la salvación únicamente era para ellos, únicamente para ellos. Y se sorprendieron cuando vieron que el don del Espíritu también vendía sobre los samaritanos y también sobre los gentiles. Y ellos no podían creerlo, porque no entendieron que Dios no es judío, ni tampoco es mexicano, ni tampoco es argentino, sino que su salvación es para muchos, como dice el verso 11. Mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Pero no dice todos, ¿verdad? Dice muchos. ¿A qué se refiere cuando dice muchos? Jesús murió por todos, pero no todos participarán de los beneficios del servicio del siervo sufriente. ¿De qué dependerá? Solo Dios lo sabe. Porque recuerden lo que dice Pablo, no es del que quiere ni del que puede, sino del que Dios tiene misericordia. Así que mis hermanos y mis hermanas, siéntanse afortunados, bendecidos, dichosos, bienaventurados, porque el Señor se fijó en ustedes y porque les dio el don de la vida a través de lo hecho por el siervo sufriente. ¿Existió alguna vez alguien llamado Jesús? Esa es la pregunta que se trató de responder en un tribunal en Italia. Un juez de la localidad de Viterbo, al norte de Roma, le ordenó a un sacerdote de nombre Enrico Rigi probar la existencia de Jesucristo. ¿Por qué le pidió que probara la existencia de Jesucristo? Esto en respuesta a una demanda que impuso Luigi Cascioli, un agrónomo jubilado y ateo militante, que se sintió agredido cuando el sacerdote Enrico descalificó sus argumentos de que Jesús no había existido. Cascioli ha escrito un libro titulado La fábula de Cristo. En él acusa a la Iglesia del delito de sustitución de persona y asegura que la figura de Jesús fue construida a partir de un tal Juan de Gamala, un judío del siglo I en Palestina. Cascioli también acusó a la Iglesia del crimen de abusar de la creencia popular, inculcando como hechos reales simples invenciones, simples cuentos y simples fábulas. Por su parte, el acusado, el sacerdote Enrico, dijo que el asunto de la existencia de Jesús es un asunto de fe y no de derecho en los tribunales. Pareciera que hay muchos a quienes la persona de Jesús les causa problema. Pareciera que hay algunos a quienes la idea de pensar en Jesús como el Salvador les genera conflicto. Pero más allá de eso, queramos o no, la Biblia habla de eso. Y nosotros los cristianos, a lo largo de los siglos, creemos en su existencia. Pero no porque nosotros creamos, es porque es realidad, sino porque la Escritura lo enseña. Porque las Escrituras desde siglos atrás lo han venido revelando. Cualquier evidencia de Jesús fuera de ella, hay que tomarla con sumo cuidado, con mucha precaución. Por eso somos invitados a no salirnos de nuestra norma de fe y conducta, que es la Biblia, porque en ella, con seguridad, encontramos respuesta. Pero sobre todo, mis hermanos, la obra y vida de Jesús no son para polemizar, no son para pelear. O se cree o no se cree. Así de simple la cosa. Pero si decidimos creer, déjeme decir que quien cree
vive una vida con propósito y con esperanza, con seguridad y con certeza. ¿Por qué? Por lo que Él hizo, siendo el siervo sufriente del cual nos habló Isaías. Amén. Les voy a invitar, mis hermanos y mis hermanas, que tengan a bien ponerse de pie para que hagamos una oración a Dios dándole gracias por muchas cosas, pero particularmente por Jesús y su sacrificio. Pero también, hermanos, porque en ese sacrificio, en esa cruz, en ese Gólgota, en ese lugar de muerte tan espantoso, el Señor estaba pensando en nosotros, estaba pensando en usted, ya estaba en su corazón y estaba ofreciendo de manera generosa su vida para que usted lo conociera y alcanzara la vida eterna como Dios lo ha decidido. Padre Santo, en esta hora nos acercamos a ti con la confianza que nos da Jesús por la obra que Él realizó de acuerdo a lo que Isaías nos ha enseñado del siervo sufriente. Te bendecimos, Señor, porque nosotros no miramos a Jesús como una víctima, sino lo miramos, Señor, como un libertador, quien por necesidad nuestra y por amor hacia nosotros es como tú, Señor, nos has alcanzado. Permite, Dios, que esta verdad se revele a muchas más personas, a muchas, es más, nos gustaría decir a todas las personas, que todas las personas puedan responder de la mejor manera. En este tiempo que empezamos, Señor, preparándonos para lo que se conoce como la Semana Mayor, en donde recordamos lo hecho por ti y en donde nos maravillamos, Señor, de tu maravillosa resurrección, nosotros tengamos este tiempo, Señor, de acrecentar nuestro conocimiento, nuestra fe y nuestra formación cristiana, para que tengamos respuestas a nuestras propias dudas, pero también, Señor, para que tengamos respuestas a las inquietudes de aquellos a quienes tú pones a nuestra cercanía. Bendice pues tu palabra, Señor, y amén de los instrumentos que utilizas, que lo que prevalezca sea tu verdad, tu propósito, tu voluntad. Gracias, Dios, por este privilegio que nos das de ser tus hijos, de ser tu familia, de ser tu pueblo, de ser de ti, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del siervo sufriente, Cristo Jesús. Amén.